qué dos objetivos me planteo con la sesión que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Por un lado, poder aprender, saber planificar desde un punto de vista esencialmente económico y financiero la situación de nuestro centro, de nuestro servicio, conforme a las circunstancias actuales. Y esto es un aspecto esencial, porque las circunstancias actuales han cambiado de manera notable cualquier tipo de previsión o planificación que tuviéramos previa. La realidad que se plantea para el sector y para cada entidad en concreto, dentro de la heterogeneidad que tiene el sector y que sabemos lo complejo que puede llegar a ser y lo diferente, que los servicios sociales son muy amplios y confluyen todo tipo de actividades, identidades y cada una tendrá su propia realidad, pero es verdad que la situación es muy novedosa y este es un punto de incertidumbre que también tenemos que aprender a manejar en el ámbito de la gestión económico-financiera dentro del ámbito de la gestión general de nuestros centros. Y por otro lado, disculpad, otro objetivo es que podamos conocer con un poquito más de detalle las principales fuentes de financiación, sobre todo de financiación de lo que conocemos como circulante o del crédito comercial para la situación actual. Quiero decir, qué herramientas financieras han aparecido en las últimas semanas, fruto del BOE, para poder paliar en el caso de que existan los problemas que nos puedan surgir de carácter financiero en la gestión de nuestros centros y servicios. Estos son los dos objetivos que nos planteamos. Esperamos que al final de la sesión los hayamos cumplido. Y quiero empezar la presentación. Los que habéis estado en mis clases a lo largo de estos años, en alguna de las ediciones en el curso, con dos diapositivas que siempre pongo y que me parecen muy relevantes y que yo creo que adquieren absoluta relevancia de nuevo en una circunstancia como la que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Por un lado, esta es, que siempre me gusta comentarla al principio de las sesiones, que es la importancia que tiene la gestión económico-financiera dentro del ámbito de la gestión de servicios sociales. Siempre os digo lo mismo, para mí la gestión económico-financiera no es un pilar básico dentro de la... Y fijaros que soy economista, que podría ser tirar piedras contra el propio tejado, pero no me parece un pilar básico dentro del ámbito de la gestión. Siempre os digo que esos cuatro aspectos que veis, esa mesa que está sustentada por cuatro patas, son para mí como los grandes pilares de la gestión de un centro de servicios sociales, que es la calidad asistencial. Hoy en día cobra más relevancia que nunca. Yo creo que nadie podrá discutir que la capacidad de tener una gran calidad dentro de los centros es esencial, tanto la calidad objetiva, esa que se puede medir, siempre decimos lo mismo, pues esa que tiene que ver pues con cero úlceras, con cero contenciones, con cero errores de medicación, más aquella que es percibida, aquella que nuestros usuarios nos comunican como la sensación de que están recibiendo una calidad de primer nivel, ¿de acuerdo? La gestión de los recursos humanos, esencial siempre, sabéis, siempre decimos que la gestión de centros de servicios sociales son trabajos para personas vulnerables cuya otra característica esencial es que se presta también a través de personas y sabéis la importancia y el peso que tiene la plantilla, los recursos humanos dentro de la gestión de un centro de servicios sociales. Con toda su relevancia, esta es la segunda gran pata. La tercera, la dirección técnica, volvemos a insistir la importancia que tiene ser un buen director técnico en el sentido de conocer a fondo todos los aspectos relevantes de tipo legal, de tipo asistencial, de tipo social que afectan a nuestro centro, conocerlo y saber integrarlo muy bien en la gestión diaria. Y por último, la gestión comercial, que se va a tornar de nuevo absolutamente necesaria, no solo como la capacidad de poder vender plazas, que también en el caso de que estemos en un centro de carácter privado, sino esa capacidad de poder comunicar al exterior lo bien que hacemos lo que hacemos. Y yo creo, fijaos, que está habiendo un problema de comunicación en esta crisis. Luego, si queréis, podemos comentarlo. Todo es opinable como todo. Pero creo que está habiendo un problema de comunicación y está sufriendo el sector no voy a decir un ataque, pero está sufriendo una degradación de la imagen que yo creo que no siempre se compadece absolutamente con la realidad, ¿de acuerdo? Y como os decía, la gestión económica no la considero un pilar esencial, pero sí creo que integra de maravilla todas ellas y que de alguna manera se inmiscuye, se imbrica entre todas porque no se nos puede escapar y vamos a vivir esta realidad con más crudeza todavía a partir de ahora, que la gestión económica, o sea, que el ámbito de la gestión está sujeta a restricciones, sobre todo a una restricción presupuestaria, y es la gestión económica financiera, es una sana y una correcta gestión económico-financiera lo que nos lleva a dotar nuestra gestión global, esas cuatro pilares,
pues con un sentido y con un propósito, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo esencial de la gestión económico-financiera, que voy a insistir, es como el eje vertebrador de todas las demás. Y esta es otra diapositiva que siempre utilizo en clases, porque también me parece importante que sepamos distinguir por qué hacemos una correcta, por qué consideramos importante el planificar y el hacer una sana y una correcta gestión económico-financiera en un centro de servicios sociales. Y siempre lo caracterizo a través de estos 4 objetivos que persigue la gestión económica, situándolas desde el más rabioso corto plazo hasta el más largo plazo. Lo primero será siempre el control de los recursos. Muchos centros a día de hoy tendrán un lógico absoluto descontrol de los recursos por las circunstancias que están viviendo y será esencial volver otra vez atrás, intentar controlar los recursos, saber lo que tenemos y cómo han ido las circunstancias y qué tenemos que hacer para volver a tener controlado los recursos, en aras de ir avanzando y conseguir un segundo objetivo, que es ser eficientes en la medida de conseguir los objetivos que me planteo como institución, pero con un consumo, con el mejor consumo posible de recursos, ¿de acuerdo? O visto de otra manera, con los recursos que tengo asignados, conseguir lo máximo posible, los objetivos más altos que me pueda plantear. Con un tercer objetivo, avanzando en el tiempo, que es seguir la rentabilidad de la organización. Sabemos que si no conseguimos hacer las organizaciones rentables, el último objetivo, el de más largo plazo, que es la sostenibilidad, se va a ver amenazada. Y vamos a vivir una situación, es probable, luego volveremos a hablar también sobre ello porque me parece importante, porque creo que convergen dos crisis en el momento actual, una sanitaria que ya la estamos viviendo de lleno y sobre todo dentro del sector de las residencias y una segunda que se viene encima, que es una crisis económica también de un tamaño considerable. Luego podremos hablar también de qué previsiones estamos manejando ya para 2020 y 2021 y es importante tenerlo presente. Y habrá que adoptar medidas que nos permitan afrontar el futuro de una manera sostenible porque hay que conseguir que las organizaciones permanezcan, ¿de acuerdo? Y esto será esencial, hacer un correcto ejercicio de gestión económico-financiera y de planificación económico-financiera. Y bueno, llegados a este punto, ante la situación que estamos viviendo, ¿qué hacemos? La situación es compleja, como decíamos, ¿de acuerdo? Insisto, estamos viviendo ahora, estamos inmersos en una crisis sanitaria brutal. Ya no digo a nivel estatal o a nivel sociedad, quiero decir como sector, ¿de acuerdo? Estamos viviendo una crisis sanitaria brutal. El virus ha entrado con una fuerza brutal. A ver, vamos también a poner las cifras de correcta magnitud. Consultaba cuando estaba preparando la presentación, buscaba en las fuentes que manejamos para saber cómo están las circunstancias y es verdad que ha habido centros que han sufrido con una crudeza brutal la crisis. De la misma manera que también sabemos que hay muchos centros que están consiguiendo, no cantemos todavía victoria, no lancemos las campanas al vuelo, pero algunos están consiguiendo, muchos centros están consiguiendo sortear la crisis con más o menos acierto, ¿de acuerdo? No voy a decir acierto, sino con más o menos éxito. Entonces, volvemos a lo de siempre, esto es muy heterogéneo, pero sabemos que hay muchos centros que están sufriendo una crisis brutal y una crisis brutal que trastoca además todos los cimientos del centro, como si alguno de vosotros estáis inmersos ahora mismo en este proceso, sabéis de lo que estoy hablando. Tengo cercanía a más de un centro que estoy viviendo muy de cerca cómo están viviendo algunos centros estas circunstancias y están siendo momentos de absoluta dificultad, ¿de acuerdo? Pero es que además a esta crisis sanitaria que se acabará, tarde o temprano se acabará, ojo con el segundo rebrote, que lo podemos esperar, esto también deberemos estar ojo a visor y pendientes porque en cualquier momento puede volver la calma y que vuelva la tempestad de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces también recomendar tener un ojo puesto siempre a medio plazo y estar mejor preparado de lo que hemos estado previamente para poder sortear un segundo rebrote. Pero, insisto, detrás de esta gran crisis sanitaria que estamos viviendo viene una crisis económica de un tamaño bastante considerable, ¿de acuerdo? Las previsiones más optimistas arrojan una caída del PIB de un 6-7% para este año. Las más pesimistas ya van por el 13-15%. Por ejemplo, el Banco de España, la institución en la que trabajo, ya ha dicho que en las circunstancias más adversas se podría ir a una caída del PIB del 13,5%. Esto
en términos de macroeconómicos supone un problema serio, serio para las empresas, serio para la propia economía nacional y nos obligará a estar preparados para lo que pueda venir, ¿de acuerdo? Esto es importante también que lo tengamos. A todo esto se le añade el gran debate que hay abierto. ¿Va a haber un cambio de modelo en el sector? No podemos soslayar que ya había un debate previo de si el modelo era el correcto, no era el correcto, si teníamos que cambiar un modelo. Se había hablado y se sigue hablando de cambiar hacia un modelo más centrado en atención a la persona, con mayor presencia de la tecnología. Este debate se está exacerbando ahora mismo y si formáis parte de algún foro profesional, yo formo parte del ámbito de los servicios sociales, veis que este debate cada día está más candente. También habrá que tener esto presente, ¿de acuerdo? Otros abogan por un modelo más medicalizado. Ya sabéis que en los últimos años hemos tendido diría casi las últimas 2 décadas, hemos tendido hacia modelos de carácter más social y menos sanitario. Algunos empiezan a abogar ahora por un modelo más sanitario. Vamos a tomar las cosas con calma también, no es fácil, pero pues es verdad que la crisis que hemos vivido nos puede llevar a tomar decisiones que a lo mejor no son las aceptadas. Todo esto es opinable también, evidentemente. Y luego estamos, como decía también, a la hora de planificar, y ahora veremos con más calma, ya daremos herramientas y estrategias para poder planificar de la mejor manera posible el futuro a medio y largo plazo dentro de nuestros centros, pero vuelvo a lo que comentaba antes, estamos ante un sector muy heterogéneo y esa heterogeneidad primero incluye si somos centros de carácter residencial o si somos centros sin alojamiento, como puede ser un centro de día, ¿de acuerdo? Y cada uno estará viviendo unas circunstancias distintas, porque una residencia estará viviendo hoy la crisis sanitaria con toda su crudeza, estaréis escuchándome alguno probablemente hoy que seáis gestores de centros de día, que la realidad es completamente distinta, tenéis los centros cerrados, estaréis lo mismo inmersos en un ERTE, las circunstancias son distintas, las herramientas no tienen por qué cambiar, ¿de acuerdo? Al final os voy a dar una serie de pautas que yo creo, desde fruto de mi experiencia de 15 años en el ámbito de la gestión sociosanitaria económica, cómo creo que se deben hacer las cosas, insisto, fruto de mi experiencia, y esa herramienta va a ser común para todos. La manera de cómo la apliquemos y el análisis al que lleguemos, evidentemente será distinto en cada caso en función de las circunstancias que estemos viviendo. Como decía, en todo caso, y bueno, aparece en ese pequeño dibujillo que veis al lado del logo en la presentación, para mí es esencial la planificación, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces, es mi opinión, en la medida de lo posible, intentar separarnos de la urgencia que nos impone el corto plazo e intentar pensar con un poquito más de distancia. Sé que no es fácil, sé que es un ejercicio de máxima dificultad, sé además que en los momentos en los que vivimos, aquellos que estén enfrentados a la crisis en primera línea, poder pensar con idea de medio y largo plazo se pueden antojar realmente imposible cuando lo que tienes que solucionar son los problemas que tienes perentorios en ese momento en tu centro, pero oye, somos gestores, como siempre digo también en las clases. ¿Quién dijo que gestionar era fácil? No, todo lo contrario, es apasionante, es una labor preciosa y más en el ámbito de los servicios sociales, pero es una labor difícil y a un buen gestor no se le puede olvidar nunca la necesidad de que la planificación a medio y largo plazo esté siempre presente. ¿De acuerdo? Esta es una de las ideas que quería lanzar en esta tarde, la tarde de hoy. Entonces, como os comentaba, la idea es planificación, ¿de acuerdo? Vamos ya a pasar de una manera un poco más concreta a qué podemos hacer si nos estamos enfrentando a estas circunstancias, ¿de acuerdo? Y la gestión nos da las herramientas. Sabemos ya desde hace muchos años de gestión, y algunos de los gurús tipo Peter Drucker nos lo han dicho durante mucho tiempo, y sabemos que funciona, que planificar es la herramienta esencial. Quiero decir, y seguir las 4 fases que tiene un buen proceso de planificación es esencial para, si no conseguir el éxito, porque estamos siempre sujetos a incertidumbre, poder afrontar en mejores condiciones el logro del éxito. ¿De acuerdo? ¿Planificar nos asegura el éxito? El éxito no lo podemos tener asegurado nunca porque estamos sujetos a una incertidumbre y una aleatoriedad que no siempre podemos manejar. Lo que sí sé es que quien no planifica tiene muchas menos probabilidades de lograr el éxito de que quien lo hace. Entonces es esencial y en el ámbito de la gestión económica financiera estamos en las mismas circunstancias, ¿de acuerdo?
tendréis que trabajar en el ámbito de y yo creo que a lo largo de esta semana, de las diferentes ponencias que demos, os van a volver a hablar de ello. No voy a entrar en ello mucho más, pero simplemente comentar que igual que tendremos que planificar un montón de circunstancias, de actividades, de ámbitos en los que va a haber que trabajar a medio y largo plazo, la gestión económica será otra en la que tengamos que trabajar. ¿Y qué consejos os puedo dar, cómo afrontar esa planificación económico-financiera? Pues como siempre empezamos por analizar, ¿de acuerdo? Y cuando analizaremos esencialmente dos situaciones. La situación interna, el análisis de nuestra realidad, y la situación externa, análisis de la realidad externa, conjugar los dos y ver de qué manera esa conjugación nos permite tener los datos necesarios suficientes para que nuestro proceso de toma de decisiones, en este caso en el ámbito de la gestión económica, sean lo más alejados posible de la incertidumbre. Vuelvo a repetir, no vamos a ser capaces de manejar la incertidumbre, o al menos yo lo creo así, ¿de acuerdo? Pero en la medida en la que seamos capaces de hacer una buena planificación, estaremos mucho más alejados de esa incertidumbre que si no lo hacemos. ¿Qué preguntas nos podemos hacer de manera práctica? Disculpad, que se me queda la garganta seca. ¿Qué preguntas podemos hacernos de manera práctica para adivinar si estamos sufriendo un shock brutal en algún tipo de actividad que esté relacionada directamente con la gestión económico-financiera? Pues la primera de ellas, ¿se ha visto afectada nuestra actividad? Esta será una de las primeras preguntas que nos tengamos que hacer. En todos los sentidos, nuestra actividad puede estar parada. Habrá que tomar una serie de decisiones que podrán ser distintas a si nuestra actividad, a todo lo contrario, se ha visto sobredimensionada. Hemos tenido que contratar mucha más plantilla para dar salida a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Vivimos en un entorno de absoluto descontrol dentro del centro. No digo control por falta de control, sino porque las circunstancias, ya sabemos que cuando tenemos un shock de demanda, que diríamos los economistas, tan grande, la tendencia es al descontrol, es inevitable, ¿de acuerdo? Esto es, como diría un físico, es un principio de entropía básico. El desorden tiende cuando llegan estas circunstancias, ¿de acuerdo? Otra, analizando qué preguntas más me podría hacer desde el punto de vista de gestión del centro de manera interna para hacer luego una correcta planificación económica del futuro, otra pregunta que yo me haría es si hemos visto mermada nuestra imagen. Aquí, efectivamente, yo insisto, el sector se ha visto mermado, no nos engañemos. Aquí podríamos discutir largo y tendido. A ver, no, creo que de manera injusta en algunos casos nos hemos visto muy perjudicados como sector en la imagen fruto de esta crisis. Y creo que no siempre es justo, insisto. Me parece que, bueno, evidentemente, como en botica hay de todo y que puede haber habido circunstancias en algún momento dado asistenciales en determinados centros donde se pueden haber cometido errores y, evidentemente, la elevadísima mortalidad que están viviendo las residencias tienen que buscarse una explicación. Buscaba cifras ahora para transmitiros y os las digo, son crudas las que tenemos. El sector residencial cubre ahora unas 375.000 personas, unas 375.000 personas viven en un centro residencial, llevan su proyecto vital dentro de un centro residencial y vamos, estas cifras las tenemos más o menos seguras, que han fallecido unas 15.000 personas. Esto quiere decir que un 4% de la población de centros residenciales ha fallecido en el último mes y medio. Si bien no todos son de COVID, si bien no todos son fallecidos por COVID, sino fallecidos con COVID, que esto también hay que saber distinguirlo. Al final trabajamos con una población que en muchos casos es muy mayor, muy vulnerable, con mucha pluripatología, y el COVID simplemente lo que ha hecho es añadir un problema más a un problema de salud de base muy grave. Esto los sanitarios lo entendemos bien, pero no todo el mundo lo entiende bien. Y es verdad que la imagen está corriendo en nuestra contra y cada uno deberá preguntarse si en su centro particular su imagen se ha podido ver mermada, porque esto puede afectar también a la capacidad de generación futura de flujos de caja, de ingresos en general, ¿de acuerdo? Así que tendremos que manejar esta pregunta y de una manera honesta contestárnosla para hacer una correcta planificación. Insisto, en mi caso en el ámbito de la gestión económico-financiera, pero al final afecta a todos los ámbitos de gestión. Otra pregunta esencial, ¿se han disparado los costes durante este periodo? Vuelvo a insistir, habrá centros
que estarán cerrados, que tendrán un problema ya serio de costes de financiación. Habrá centros que tendrán centros sin ser residenciales, quiere decir, centros de día o cualquier otro ámbito de los servicios sociales que por las circunstancias, pues yo que sé, atención a población con vulnerabilidad, centros especiales de empleo, centros ocupacionales, habrá centros afectados ahora mismo por el cierre con costes fijos corriendo, pero sin capacidad de generar ingresos. Y esto tenemos que manejarlo también. Ahora daremos también os explicaremos qué herramientas nos ofrece el Estado para intentar paliar esta circunstancia, pero tendremos que analizarlo. Habrá que ponerlo negro sobre blanco y será probablemente el primer ejercicio que tengamos que hacer. ¿Cómo solucionarlo? Luego lo discutimos entre todos, ¿de acuerdo? Otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tenemos un problema de liquidez esencial? Insisto, no todos responderán a esta pregunta afirmativa o negativamente. Cada uno vivirá su propia circunstancia. Evidentemente, si estamos en un cierre de actividad, estamos ante un problema de liquidez porque no estamos generando ingresos y sin la generación de ingresos no hay posibilidad de tener liquidez, evidentemente, entonces habrá que analizarlo. Los que siguen abiertos y tendrán que analizar pues, su capacidad de gestión, si es para el sector público, la gestión del cobro de la factura pública, si trabaja con usuarios privados, cómo se gestiona el cobro del usuario privado, pero la liquidez será esencial. De hecho, voy a detenerme especialmente en el manejo de la liquidez y una cosa que no solemos ver en el curso porque no nos da tiempo, pero ahora se torna absolutamente esencial, y vamos a dedicar unos minutos, que es la creación de una cuenta de tesorería y manejarla con absoluta delicadeza porque va a ser esencial para asegurar la permanencia. El problema, lo explico muchas veces en clase, siempre además recuerdo que ponemos un ejemplo donde demostramos que una entidad puede ser perfectamente solvente pero correr absoluto riesgo de desaparición por un problema de liquidez. Pues este problema nos puede aparecer ahora, ¿de acuerdo? Y podemos ser solventes en términos de capacidad de generación de ingresos, pero tener riesgo de que ese ingreso no se transforme. Y esa es una parte esencial. Y esa sí la vamos a tener que vigilar con mucho más detalle en estos meses que se nos vienen adelante, ¿de acuerdo? Otro problema, nuestra situación financiera es o ya era delicada. ¿Cómo era la estructura de nuestra deuda? Volvemos, heterogeneidad absoluta. Habrá centros con un montón de años de rodaje que no tendrán ningún problema, que ya estará absolutamente estructurada la deuda, que su deuda a corto plazo será mínima, que la de largo plazo esté bastante bien controlada, y habrá otros centros que el proyecto sea reciente, que haya nacido hace poco, que estaban creciendo y de repente se ha visto parada la actividad, y tendremos que analizar también y cómo poder solucionar estos tipos de problemas será absolutamente necesario. Vale. Si queréis hacer alguna pregunta no tengo ningún problema porque vamos a ir avanzando, voy a ir contando cosas nuevas, a lo mejor se nos puede quedar en el tintero alguna duda de lo que vamos comentando que a lo mejor queréis comentar. O sea, que lo que digáis, levantáis la mano y la resolvemos. Perfecto. Pues nada, una vez que hemos analizado la situación actual interna, tenemos que hacer un análisis de la realidad exterior también. Estamos obligados. El famoso DAFO que contamos cuando hablamos de planificación estratégica en la primera fase de la planificación, pues un poco esto es el de las amenazas y oportunidades que tenemos, ¿no? El análisis exterior. ¿Y qué podemos preguntarnos? Pues, por ejemplo, prever cómo va a ser el futuro para nuestro centro, para nuestro servicio. ¿Tenemos un cliente fiel? ¿No tenemos un cliente fiel? ¿Tenemos un mercado relativamente accesible o no lo tenemos? Sospechamos que pueda haber algún tipo de pérdida de competencia y también de competitividad dentro de nuestro sector. Estas cosas nos las tenemos que preguntar también a la hora de planificar, ¿de acuerdo? Si trabajamos para la administración pública, ¿hemos hablado con nuestra administración pública ya? Probablemente sea difícil ahora llegar a los responsables de servicios sociales para hacerles la pregunta de cómo se puede vivir la situación a partir de ahora. No tenemos experiencia en la gestión de una crisis sanitaria cuando gestionamos plazas concertadas. Yo en mis 44 años de vida, mis 22 años de práctica profesional, nunca habíamos vivido una crisis sanitaria, pero sí hemos vivido una crisis económica muy, muy importante, la que fue de 2008 a 2013, además con un rebrote importante en el año 2012, y de ahí sí aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Yo en esa época además trabajaba para la administración pública
y aprendimos mucho de cómo gestionar, ¿de acuerdo? Será importante, ¿eh? Si trabajáis para la administración pública, si tenéis plazas de conciertos, si gestionáis un centro por concurso, cualquier circunstancia que o recibís una subvención, porque sois una asociación, una fundación, por lo que sea, si estamos sujetos a esa parte del sector que recibe fondos públicos para la gestión de sus centros, tendremos que dirigirnos a la administración pública lo antes posible y sondear en qué circunstancias nos encontramos. Porque un problema de liquidez de la administración pública, y la realidad es cruda, pero hay que contarla, la realidad es que vamos a una situación económica donde problemas de liquidez de las administraciones públicas es más que posible que aparezcan, debemos tenerlo presente. Vuelvo a insistir, aunque nos quedemos en las previsiones medias, si la economía cae este año un 10 o un 11% del PIB, va a haber un problema de liquidez para las administraciones públicas. Va a ser inevitable porque aparte está habiendo se están disparando los consumos para la estabilidad laboral y la estabilidad social, y entonces puede haber un problema de liquidez. Lo sabemos, si veis las noticias sabemos que se está intentando captar recursos en la Unión Europea y esto es porque va a haber un problema de liquidez. Entonces, cuanto antes atajemos esto, mejor, ¿de acuerdo? Dirigiros a la administración pública, hablar con ella y ver de qué manera podemos asegurar de la mejor manera posible el flujo de caja de nuestras facturas hacia la administración pública, y si no, anticiparos a ello. Esta es la planificación de la que hablo. Por eso introduzco este punto en este momento de análisis, a anticiparnos a ello para intentar hacer una gestión lo más eficiente, incluso utilizando los productos financieros que nos ofrece el sector financiero para poder anticipar los pagos y poder tener supervivencia vía caja, que no vía ingreso. ¿De acuerdo? Otra pregunta esencial, ¿se va a ver afectado el mercado privado? No lo sé, sinceramente. ¿Qué nos hace? Insisto, yo soy incapaz de predecir el futuro. Y además, siempre os lo comento también. El futuro no nos pertenece. Es un comentario que hacemos muy habitualmente en las clases de la fundación. Igual que los costes son manejables por parte de vosotros, de los directores o de los gestores o de los propietarios o de los titulares de las fundaciones y asociaciones, incluso siendo muy bruto, pero podemos controlar los costes. Esto es así. Evidentemente, los ingresos no son manejables. Y fijaos, esta afirmación que hago siempre, lo he hecho desde que doy clase en la fundación, edición tras edición, siempre digo lo mismo. Recordad que los ingresos no están nunca asegurados, que incluso lo que piensas que está asegurado puede dejar de estar asegurado de manera inmediata, y esto nos puede volver a dar la razón en esta aseveración, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que anticipar si se puede ver afectado nuestro mercado. Vuelvo a repetir, heterogeneidad absoluta, depende de donde esté situado nuestro centro, depende del mercado que haya, depende de, incluso, bueno, pues del nivel de fallecimiento que pueda haber habido en nuestro centro. Todo va a influir, tendremos que preverlo, ¿de acuerdo? Y luego lo que os decía, no perdamos nunca de vista, porque vuelvo a repetir, no tenemos experiencia en crisis sanitarias, en cómo afecta una crisis sanitaria tan brutal como la que estamos viviendo en la gestión, pero sí tenemos mucha experiencia acumulada. Esto nos ha enseñado mucho, los últimos años nos han enseñado mucho cómo puede afectar una crisis económica que ya está, que se nos viene encima. Tener en cuenta, vuelvo a insistir, que ya no solo va a ser la caída del ingreso público, el 10%, va a haber un aumento sustancial de paro, y todo esto va a detraer renta nacional de las cuentas, tanto privadas como públicas, y esto inevitablemente afectará en la demanda de cualquier bien, de cualquier servicio, incluidos los servicios que prestamos los servicios sociales, ¿de acuerdo? Así que tendremos que tener capacidad en nuestro análisis de meter en la coctelera todas estas aspectos, todas estas circunstancias, y hacer un análisis muy sereno, muy sensato, muy tranquilo, pero muy realista de lo que nos puede ir para adelante, ¿de acuerdo? Bien, pero una vez hecho el análisis, tenemos que pasar a la siguiente fase, que es planificar, ¿de acuerdo? Como siempre, a partir de nuestra realidad previa, probablemente tengamos que irnos a conocer en qué circunstancias se encontraban nuestras cuentas en el último mes normal que hemos vivido, que fue el mes de febrero. Marzo ya fue abrupto completamente, pero hasta febrero. Y a partir de esa realidad que vivíamos, fijaros, vendríais muchos de vosotros con un presupuesto casi recién elaborado. Lo habréis hecho entre noviembre y diciembre, planificando el año 2020 presupuestariamente. Ese presupuesto es probable, no seguro, porque habrá centros que a lo mejor sí,
pero es probable que en muchos ese presupuesto ya sea papel mojado, no tenga ningún valor, haya que rehacerlo completamente. Vamos a ponernos en marcha, ¿de acuerdo? Fijaos, como os comentaba aquí en el primer punto, evaluar si el presupuesto anual que teníamos planificado, el presupuesto operativo, el presupuesto de operaciones, está ajustado, es adecuado o nos tenemos que sentar y rehacerlo completamente. Recordad, siempre lo hablamos, que el presupuesto hace relación a ingresos y a gastos, que son aspectos distintos a los cobros y a los pagos. Y los cobros y los pagos también los vamos a analizar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro presupuesto, pero este presupuesto va a ser de tesorería. Ahora vamos a incidir en ello con un poquito más de detalle en unos minutos. ¿De acuerdo? Otro aspecto que tiene que entrar dentro de la planificación, una vez que tengamos hecho el análisis, que tengamos prevista cuál puede ser el desarrollo, cómo podemos esperar que vaya la demanda de nuestros servicios, para nuestros centros y nuestros servicios, la demanda en los meses venideros, es evaluar el plan de inversiones con el presupuesto de inversiones que llevaría parejo, evaluar si se puede cumplir o no. A lo mejor es momento de tener que parar inversiones que teníamos previstas porque hay aspectos más urgentes del ámbito económico-financiero que tenemos que atender. Bueno, pero esto hay que estudiarlo, ¿de acuerdo? O a lo mejor podemos mantener esos planes de inversiones, pues porque la incorporación de nuevos elementos de activo, de nuevo equipamiento o la ampliación de la actividad sí es plausible en nuestro ámbito, pues por las circunstancias que sean, pero tendremos que tenerlo presente, ¿de acuerdo? Análisis de la plantilla, de recursos humanos, de las necesidades que hemos tenido, que podamos tener y de qué circunstancias determinadas influyen en el momento actual. Volvemos a lo de siempre, ¿verdad? Que el peso de la plantilla en nuestros presupuestos es elevadísimo. Como siempre decimos, pues vamos a establecer una media de 2/3. De cada 3 euros que ingresamos, aproximadamente 2 euros se pueden ir en costes de personal. O sea que, como siempre decimos también en las clases de la Fundación, aquí es donde se puede lograr los mayores niveles de eficiencia. Tenemos que analizarlo con calma, tenemos que ver qué necesidades hay. Probablemente estemos viviendo en algunos centros unos repuntes del índice de absentismo elevadísimos y esto estará afectando también de manera decisiva en nuestras cuentas. Bueno, tendremos que analizarlo todo con detalle, por supuesto asegurando siempre la calidad de la atención, esencial, y asegurando que cumplimos los requisitos legales que tengamos marcados en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. No perdamos, como decía en la primera diapositiva que os puse, de vista que el objetivo es dar una gran calidad asistencial y tenemos que seguir haciéndolo, pero habrá que analizarlo también, ¿de acuerdo? Y formará parte de la planificación. Tendremos que analizar cómo es nuestra relación con los proveedores y con los acreedores, ¿vale? Tendremos que ver, ¿estamos de alquiler? ¿No estamos de alquiler? ¿Podemos renegociar o no renegociar la renta? Podemos hablar con ellos, podemos ver de qué manera manejamos la cuenta de proveedores, podemos negociar nuevos periodos de pago. Todo esto tendremos que planificarlo, proveedor por proveedor, insisto, detalladamente. Yo sé que este es un trabajo que va a ser intenso, que puede ser tedioso y que va a ser largo, pero es absolutamente necesario. Vuelvo a insistir, nos asegura, no tenemos seguridad de que pueda funcionar, pero lo que sí estamos seguros es que quien no planifique lo tendrá mucho peor que quien planifique, ¿de acuerdo? Gestión de la financiación y vencimiento de las deudas de inmovilizado. Exactamente igual. Tenemos un gran préstamo hipotecario, no lo tenemos. Hemos acometido recientemente grandes proyectos de inversión financiera que ahora pueden tener peso. Podemos dirigirnos a las entidades financieras que dieron esa financiación y renegociar con ellos algún tipo de mora, algún tipo de retraso en el pago, pagar solo los intereses, pero trasladar el pago del capital, hacer una moratoria del pago del capital a futuro, valoradlo. Todo esto va a ser mucho más fácil traducirlo en términos económicos cuando hagamos un buen presupuesto de tesorería, que es lo que vamos a aprender en unos minutos, ¿de acuerdo? Simplemente me anticipo al momento de ver cómo elaboramos un buen presupuesto de tesorería con los aspectos clave que pueden afectar a ese mismo presupuesto de tesorería. Por supuesto, la gestión de clientes, ya lo decía, trabajamos para una administración pública, no trabajamos, es un cliente que ya tiende a hacer sus pagos con cierto retraso, no hacerlo. Mi mercado es esencialmente un mercado privado, por tanto tengo asegurados con anticipo los ingresos, pero puede haber un repunte de la morosidad. ¿Cuál es mi experiencia previa en otras crisis económicas?
cuando ha aumentado el problema de desempleo y de caída de PIB, cómo afectaba, tenemos un histórico de cómo afectaba el repunte de la morosidad sobre mis servicios. Ya os digo que si es administración pública se notará. En el privado cada uno tendrá también su propia experiencia, ¿de acuerdo? Y también depende de cada administración pública. Recordad, esto sí que es un consejo que os doy personal. En la administración pública, yo viví la gran crisis financiera, yo era responsable de director de gestión y control económico de una empresa de tamaño mediano de servicios sociales y viví los años 2008-2009, que fue una época durísima. Y yo me convertí en un auténtico habitual de las administraciones públicas, de la sede de las administraciones públicas en las que trabajábamos. El pesado cobra antes que el menos pesado. Esto es una cuestión de experiencia propia, pero lo tengo más que demostrado. Cuanto más insistas, cuanto más vayas, cuanto más estés presente, antes cobrarás, porque hay una serie de recursos y evidentemente, pues como todo, quiero decir, igual que tú con tus proveedores, el proveedor que se pone más pesado probablemente cobre antes que el que sea más tranquilo y te lo pida con menos insistencia. Todo esto tenedlo presente, ¿de acuerdo? Como consejos de futuro. Análisis de los gastos financieros. Estábamos pagando muy poco por nuestras deudas hasta ahora, muy poquito. El Euribor, que al final siempre es un elemento de referencia para el resto de coste financiero, estaba bajito. Mira, el otro día analizábamos el balance de una empresa en una de las sesiones del curso de directores, un balance real reciente, del año 2018, que es el último que teníamos disponible, y estaba con un coste financiero del 2%, es un coste bajísimo. ¿Qué va a ocurrir con el coste financiero? Pues es susceptible pensar que pueda aumentar en el futuro. Pues sí, parece ser que sí. En la medida en la que aumente la prima de riesgo, el coste de financiarnos tendrá que aumentar inevitablemente. Hay que tenerlo presente también como tenemos negociada el coste financiero con las deudas que tenemos con nuestras entidades financieras. Todo esto influirá. Y vamos al aspecto que para mí es esencial en este momento que vivimos, ¿de acuerdo? Que es atención especial, muy especial, a cómo manejamos el flujo de caja. ¿Y cómo lo manejamos? Pues mi consejo es que si no lo hemos hecho nunca y nos corresponde a nosotros como gestores de nuestro centro, de nuestro servicio, es el momento de establecer un presupuesto de tesorería, sin duda. Puede que no nos haya hecho falta, puede que seamos pequeños empresarios, que encima gestionamos el centro y la cosa ha ido relativamente bien siempre y hemos tenido una capa bastante buena de generar ingresos que generaban a su vez cobros. Hay que saber establecer la diferencia entre ingreso y cobro. Entonces, que están llegando los cobros bien y no hay problema, no hemos tenido problema. Mi consejo es que en la medida de lo posible, o realmente no en la medida de lo posible, en la medida de lo necesario, que es necesario, tendamos a tener un presupuesto de tesorería, por lo menos en los meses venideros, hasta que sepamos si la situación se estabiliza o no se estabiliza. Igual que prevemos una crisis de un tamaño considerable, también prevemos que la salida de la crisis va a ser mejor que la que hemos vivido en tiempos atrás, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Si alguien se atreve a decirlo, pues bien, pero yo soy incapaz de decirlo. Podemos hacer previsiones. Las más optimistas dicen que el año que viene, a finales de 2021, estaremos saliendo con bastante soltura, otras se van a 2023. No lo sé. Yo soy incapaz de decirlo. Pero sí puedo deciros que si planificamos un buen presupuesto de tesorería nos puede ayudar a soportar el problema, entre otras cosas porque nos va a ayudar a anticiparnos a problemas de tensiones de caja que puedan aparecer. Y cuando aparece la tensión en caja de repente es mucho más problemática cuando soy capaz de anticiparla, ver por dónde vienen los tiros y tomar decisiones o adoptar medidas que me puedan ayudar a paliar el problema bien puntual, bien permanente que me pueda aparecer. Y creedme, este pequeño ejercicio de control puede ser la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir o entre el éxito y el fracaso, ¿de acuerdo? Y no es tan difícil. De hecho, bueno, no tengo ningún problema, como siempre hacemos, que a través de Cristina pasaros un modelo en Excel y que Cristina luego os haga llegar a todos los que lo necesitéis o pidáis una hoja en Excel de presupuesto de tesorería para que preparar un presupuesto de tesorería no sea un problema de formato, que el formato ya lo tengáis y simplemente os dediquéis a rellenar casillas, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿en qué consiste? Pues tan sencillo como no... igual que cuando hablamos de cuenta de explotación, igual que cuando hablamos de cuenta de explotación, hablamos de ingresos y de gastos, cuando hablo de presupuesto de tesorería, hablo de cobros y de pagos, que como bien sabéis hay una gran diferencia.
Yo puedo, de nada, Eva, de nada, Jesús. Yo puedo ingresar una factura de 1.000, pero no tengo por qué cobrarla. Ahí está la gran diferencia. El ingreso me irá a mi cuenta de explotación. El cobro o la expectativa de cobro irá a mi presupuesto de tesorería. Entonces va a caminar parejo a la cuenta de explotación que estemos utilizando para manejar la gestión económica de nuestros centros, pero va a ser un documento aparte. Insisto, los que habéis podido estar en alguna de mis clases, os he hecho un ejercicio práctico, siempre lo hacemos sobre pizarra, de cuál es la diferencia entre una cosa y otra, ¿de acuerdo? Pues ahora es el momento de aprender cómo hacer el presupuesto de tesorería. Y de la manera más ajustada posible, yo siempre aconsejo que incluso aunque los cobros por ventas y los cobros por otros ingresos a veces tengamos que hacerlos con cierta, en fin, no de manera precisa, porque no terminamos de saber exactamente cuándo podremos cobrar de nuestros clientes, que si os obliguéis a poner una fecha estimativa de cuándo creéis que podéis cobrarlo, ¿de acuerdo? Porque eso os va a disciplinar en la reclamación de la deuda, en el manejo de la situación. Entonces, siempre de un punto de vista muy objetivo y muy sensato y en fin, muy prudente, pero muy sensato, habrá que prever cuándo puedo hacer mis cobros, el cobro económico, ¿de acuerdo? Insisto, no la facturación, sino cuándo voy a cobrar esa factura y registrarlo. Si voy a hacer aportaciones de capital, puede ser que se den circunstancias, ya sea un empresario individual, ya sea una gran empresa que os diga, ¿no? Va a haber una ampliación de capital para solventar los problemas puntuales de financiación a corto plazo que puedan aparecer, de liquidez. Pues también es momento de ponerlo. Si hemos pedido algún tipo de préstamo que nos está generando, no tanto préstamo probablemente ahora, pero sí que utilicemos algún producto tipo descuento de póliza de crédito o línea de descuento que nos pueda dotar de recursos líquidos en cualquier momento. Y si os aconsejo, por eso os he marcado en azul, que llevemos una cuenta tanto del IVA repercutido. Es un consejo que es importante. El IVA repercutido, como bien sabéis, nosotros somos los recaudadores para Hacienda del IVA repercutido, que cuando lo comparamos luego con el IVA que soportamos por nuestras compras, la diferencia es la que le pagamos nosotros a Hacienda. Pero el IVA repercutido, yo por desgracia lo he visto muchas veces, se toma como un ingreso, pero luego cuando hay que pagar, cuando hay que hacer la liquidación, tienes un problema de liquidez, ¿de acuerdo? Entonces, sí recomiendo que nuestros cobros los introduzcamos por el neto limpio o líquido del IVA, y el IVA lo llevemos por otra cuenta, que luego lo enfrentaremos al IVA que hemos repercutido, porque nuestros pagos también lo haremos neto del IVA repercutido, aunque lo tendremos controlado y sabemos lo que tenemos que pagar en cada momento. También me permitirá luego tener un control de que en el momento en el que tenga que hacer frente trimestralmente, normalmente, a la cuenta de IVA frente a la agencia tributaria, tengamos la liquidez necesaria para poder hacer frente a ello, ¿de acuerdo? Y en los pagos igual, pues los pagos que podamos tener bueno, evidentemente en este presupuesto vendremos siempre de la tesorería previa, del inicio, o sea, tendremos en cuenta mes a mes, evidentemente, una cuenta de tesorería. El periodo máximo que tenemos que utilizar es mensual, incluso si las necesidades son muy urgentes y tenemos que ir a quincenal o a semanal, iremos si es necesario. Probablemente no sea necesario, pero por supuesto, nunca más de periodos mensuales, ¿de acuerdo? Hay que tener un control como máximo mensual de cada periodo. Y veremos qué pagos tenemos durante los periodos, ¿de acuerdo? Qué pagos tenemos inmovilizado en servicios profesionales, por supuesto, lo que vamos a tener en gastos de personal, cuáles van a ser los pagos en nuestros aprovisionamientos, alquileres, si los hay, los gastos financieros, evidentemente. No solo el coste de la deuda, o sea, no solo el principal de la deuda, sino el coste financiero que pueda haber u otro tipo de coste financiero que pueda venir asociado por otro tipo de productos como los que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? La devolución del préstamo, como decía, que va unido al gasto financiero. Por supuesto, trimestralmente controlar no, en este caso mensualmente, perdonad, la seguridad social que tenemos que pagar por nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? Es el ingreso que hay que hacer por seguridad social, y también el IRPF, el pago que tenemos que hacer, que en este caso normalmente será trimestral, por la retención del IRPF que hacemos por nuestros trabajadores. Otra serie de gastos que impliquen pagos inmediatos. Pagos de impuesto bueno, esto probablemente no sea tan importante en este momento, pero puede en un momento dado un pago de impuesto de beneficios. Si puede surgir un pago de dividendos, dudo yo que en este momento pague dividendos absolutamente nadie en las épocas que nos vienen. Y todo esto os permitirá tener un control mucho más cercano de la corriente de cobros y pagos que se está produciendo en vuestro centro. Insisto, esencial. Esta cuenta es absolutamente esencial. Para mí probablemente la más importante que podemos tener en este momento.
Fruto de la planificación global. También insisto, no tiene que ser el objetivo único y específico el tener una cuenta de tesorería, no. Es un instrumento y una herramienta más dentro de todas las herramientas, primero, que tengo en el ámbito de la gestión económico-financiera y segundo, en el ámbito que tengo de la gestión general de un centro, ¿de acuerdo? Pero una más y, insisto, puede tomar además un peso importante en la época que se nos avecina. Vale, bueno, ya he analizado, ya he planificado y ahora viene el momento de actuar, ¿de acuerdo? Y como siempre decimos, no dejan de ser instrumentos. Al final una cuenta de explotación, un presupuesto de tesorería, un análisis de información financiera, no dejan de ser herramientas. ¿Herramientas para qué? Para la toma de decisiones, que ese es el objetivo final, que estos elementos os permitan tomar decisiones. Yo no hago una cuenta de tesorería, un presupuesto de tesorería para ver venir la ruina. No, todo lo contrario. Es si veo venir la ruina, entenderme la expresión, es un poco llevado al extremo, pero si veo venir un problema para tomar una decisión y poder acotar ese problema justo antes de que aparezca. Lo que no podemos estar es tener un problema de liquidez un día antes de pagar las nóminas. Tenemos que ser capaces de anticiparnos a ese problema y el presupuesto de tesorería me va a ayudar a anticiparme a esos problemas que puedan surgir. ¿De acuerdo? Mirad, otro consejo que os doy, que es intentar en la medida de lo posible alejaros del ruido. El ruido entendido como la distracción enorme que hay siempre alrededor en el ámbito de la gestión y más lo vamos a vivir en esta época. También cuando yo que me dedico al ámbito de la investigación económica, llamamos ruido a todos esos factores, cuando estamos investigando todas esas variables que sin tener valor en el análisis que estamos haciendo, meten mucha confusión al estudio, ¿de acuerdo? Pues estamos en lo mismo. Todo aquello que pueda provocar confusión, vamos a intentar alejarnos, que el análisis sea sosegado, que sea siempre a corto plazo, pero también a medio y largo plazo, y que estemos ajenos un poco al mare magnum que se monta en estas épocas y en estas circunstancias, ¿vale? Es simplemente como consejo. Y, por supuesto, conocer las posibilidades de financiación que pueda haber en cada caso. Y esto es otra cosa que os vamos a explicar en este momento, ¿de acuerdo? La aparición del COVID ha supuesto también la aparición de algunas herramientas de financiación de circulante, de financiación de corto plazo, de financiación, al fin y al cabo, de deuda comercial, para la supervivencia, para meter liquidez en las empresas. Entonces, sí nos parecía interesante que pudiéramos dedicar ahora unos minutos a que conozcáis los dos esenciales instrumentos que se han puesto a disposición de las pymes, por un lado las líneas SICO y por otro lado las líneas de sociedades de garantía recíproca, que os pueden ayudar en un momento dado si vuestra cuenta de tesorería os informa de un problema de liquidez o si ya estáis anticipando desde hoy que va a haber un problema de liquidez, bien porque tengo el centro cerrado, lo tengo que abrir y tengo que hacer frente a una serie de costes donde puede haber caído la actividad, bien porque han aumentado de tal manera los costes en este momento que puedo tener un problema de liquidez inmediato, bien porque sospecho una caída o un aumento de la morosidad que me puede implicar. Bueno, pues os vamos a explicar qué líneas han aparecido y un poco las condiciones de acceso para que lo tengáis fresco, ¿de acuerdo? Están abiertas, están dotadas de fondos, la línea ICO, que es la primera que vamos a ver, ya la introduzco. Ahí se acaba de aprobar, se acaba hace unos días, en abril, se ha aprobado la segunda dotación de fondos, se agotó la primera dotación de 20.000 millones de euros y se ha dotado ya la segunda por parte a través del Ministerio de Asuntos Económicos y a través del ICO, que es el instrumento que utilizan, a través de aval, que eso es importante que sepáis qué significa un aval financiero, ¿de acuerdo? En este ámbito, quiero que lo sepáis para que conozcáis bien el producto, ¿de acuerdo? Pero se acaban de dotar hace unos días otros 20.000 millones y se está asegurando que haya financiación para que llegue a todas las pymes, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis que es un aval, ¿de acuerdo? Y esto lo vais a ver ahora. El crédito no es el crédito, la financiación, vamos, en este caso, no la da el Estado. El Estado lo que hace es avalar la financiación que os va a dar una entidad financiera, pero nosotros nos dirigiremos, si queremos obtener financiación vía ICO-COVID, porque es como se llama, ICO-COVID, nos tendremos que dirigir a través de nuestras entidades financieras y será el Estado el que avale la concesión del préstamo que corresponderá a la propia entidad financiera. Sí es cierto que las autoridades competentes han disminuido, han dado posibilidad a los bancos a través de una serie de instrumentos que son algo complejos, no al lugar aquí, pero que lo sepáis. Han dado facilidades en la gestión del riesgo a las entidades financieras
para asegurar que llegue a más empresas. Si esto se hiciera bajo criterios ortodoxos financieros, habría empresas que no tendrían acceso a esta financiación. Bueno, pues de alguna manera las autoridades competentes han dicho, rebajen ustedes las condiciones de solvencia para que cuanta más empresas posibles lleguen a esta financiación. Es importante. Y lo que consiste es un aval. El aval es que el gobierno, vais a ver ahora en qué cantidad, el gobierno a través del ICO le dice a los bancos, usted el crédito, que si este señor deja de pagar el crédito, hasta cierta cantidad soy yo el que se hace cargo del coste y no es usted el que tiene que asumirlo. Esto evidentemente lo que hace es aumentar la financiación en el sector. También hay otro principio económico detrás, que es que a través de una acción del gobierno o de la entidad pública se moviliza dinero privado, que esto es otro motivo por el que se hace así, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, se va a gestionar a través de entidades financieras que van a conceder financiación a empresas autónomas para paliar los efectos económicos del COVID. Ahora veréis en qué circunstancias se va a conceder, ¿de acuerdo? Garantizando, y esto es importante, son líneas destinadas única y exclusivamente a garantizar la liquidez y cubrir las necesidades del circulante, tanto de autónomos y pymes como de empresas, ¿vale? Con el fin de que la actividad productiva y el empleo se puedan mantener, ¿vale? Este es el objetivo esencial que dice el Real Decreto por el que nace esta línea de financiación. Y como os decía, tendréis acceso a ellos a través de vuestras entidades financieras siempre y cuando la entidad financiera haya firmado el convenio con el ICO, que a día de hoy el 100% lo tiene firmado, o sea que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y es cierto también que los fondos han llegado, en función del tamaño de cada entidad, están llegando un determinado número de fondos a cada entidad, pero vuelvo a insistir, el gobierno se está preocupando muy mucho de asegurar que haya suficiente disponibilidad de recursos para que llegue a todo aquel que lo solicite, ¿vale? Y también que sepáis que es importante que servirá tanto para dotar nuevas operaciones de financiación como para renovar las ya existentes. Esto también es importante, hacer de alguna manera un proceso de refinanciación de la deuda de la deuda comercial, de la deuda de liquidez que tuvieras de circulante que se tuviera previamente. Bien, como decía, la finalidad es mantener el empleo y paliar los efectos económicos, y a modo de cajón desastre, pues decir que puede ser pues para pago de salarios, esto lo dice el propio Real Decreto, facturas de proveedores que esté pendientes de liquidar, para el pago de alquileres o pago de instalaciones, para gastos de suministros, para necesidades de circulante vistas de forma general o por cualquier otra necesidad de liquidez, como pueden ser incluso el vencimiento de obligaciones tanto financieras como tributarias. También sabéis que probablemente pues, pueda haber problemas para hacer frente pues eso, a la liquidación de IVA, a la liquidación de impuestos. Bueno, pues también estas líneas pueden ayudar a ello, ¿vale? Sirven para ello. ¿Cómo funciona? Pues como os decíamos, os debéis dirigir a cualquier entidad de crédito que tenga firmado con el ICO el contrato marco oportuno, ¿de acuerdo? Es la entidad financiera quien decide sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y la política de concesión y riesgos que tenga en cada caso, aunque, insisto, en general se están rebajando las condiciones de solvencia del cliente para que puedan tener acceso. Sí sé, porque algunas empresas me lo han dicho, que se están concediendo, pero a cambio no de dar nuevas líneas, sino de refinanciar las existentes. Perfecto. Pero bueno, por lo menos se consigue cierta financiación, ¿de acuerdo? Que esto también es importante que lo sepáis. También que sepáis, que esto se ha hablado mucho en los medios y es importante que se sepa, que la entidad no puede condicionar en ningún caso la contratación de ningún otro producto o servicio distinto del de la línea ICO. No se puede obligar a contratar absolutamente nada más que la línea ICO, porque por eso viene avalada por el Estado, ¿de acuerdo? ¿Qué operaciones se pueden avalar? Pues nuevos préstamos y otras modalidades de financiación de circulante, ya sabéis las que son, pues pólizas de crédito, líneas de descuento, anticipo de facturas, es decir, líneas de anticipo de facturas, todas las que nos sirven para financiar el circulante, que se otorguen a autónomas y a empresas, tanto pymes como grandes empresas, en los sectores de actividad que tengan domicilio fiscal en España y que esos préstamos se hayan formalizado a partir del 18 de marzo. Esto es importante, quiere decir, es una línea destinada a problemas COVID, por tanto, todo lo anterior no podría ser, sino que tiene que haber sido formalizado a partir del 18 de marzo. Bien, ¿qué requisitos tienen que cumplir las empresas y autónomos que quieran acceder a ello? Pues los de siempre, no puedes figurar a 31 de diciembre
en el registro de morosidad del CIRBE. El CIRBE es un registro actualizado que obliga el Banco de España a las entidades financieras a mantener actualizado mes a mes y que es realmente el gran archivo donde se consultan los riesgos y los impagados que hay en los diferentes clientes, ¿de acuerdo? Por tanto, ese es un registro de morosidad. Pues si figuras en el CIRBE a 31 de diciembre no puedes acceder a ello, ¿de acuerdo? Tampoco puedes estar sujeto a un procedimiento concursal previo al 17 de marzo, ¿de acuerdo? Y, bueno, también habla de aspectos que tienen que ver con una serie de ayudas que se pueden conceder a través de la Unión Europea. Tampoco, nuestro sector tampoco se ve muy afectado por ello, no vamos a parar ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué importe se manejan? Pues el importe que se maneja es hasta 1,5 millones de euros, con excepciones, quiero decir, que se pueden conceder más, aunque para pymes la financiación que está llegando es algo reducida, ¿de acuerdo? O sea, gente que sé que lo ha concedido, pero os puedo hablar de cifras, gente que está consiguiendo 150, 200, 250.000 euros de financiación, sí he conocido, y no penséis que son grandes negocios con grandes facturaciones, no, negocios de un tamaño mediano sí están consiguiendo este nivel de financiación, insisto, casos reales, no me lo estoy inventando. Esto es importante. ¿Cuál es el porcentaje? Como os he dicho, el instrumento financiero es un aval. El Estado no concede directamente el préstamo lo concede el banco. El Estado lo que hace a través del ICO es avalar esa operación. Quiere decir que si en algún momento quien recibe la financiación, la entidad que recibe, la empresa que recibe la financiación o la entidad entra en morosidad o en impago, el Estado se hace cargo de la deuda frente al banco. Eso es un aval, ¿de acuerdo? Y pues dicho esto, ¿cuánto se avala? Pues para autónomos y pymes se avala el 80% del principal, ¿de acuerdo? De las operaciones que se firmen. De tal manera que el 20% adicional o ese riesgo lo asume el banco o bien pueden pedir al empresario o a la entidad garantías. Eso también es importante que lo sepáis, ¿de acuerdo? O sea, se puede dar la circunstancia, aunque insisto, hay cierto relajamiento en las condiciones de solvencia de los clientes y esto ayuda muchísimo a que la financiación llegue. Está llegando, eso sí que os lo puedo asegurar. Luego a lo mejor me dice alguien, oye, pues mi experiencia es que no está llegando, pero yo lo que conozco es que está llegando a quien lo está necesitando, ¿de acuerdo? Las empresas que no se consideran PYMA, el aval cubre el 70% si son nuevas operaciones y si son renovaciones de líneas anteriores cubrirá un 60%. Y el aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación. O sea, el aval no cubre ni el pago de intereses, ni las comisiones, ni otros gastos inherentes a las operaciones. Esto también es importante saberlo. El aval está cubriendo el principal de la operación financiada. El interés corre por nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Es su abono y no va a estar avalado. Y luego bueno, esto es el plazo máximo, ¿de acuerdo? El plazo máximo de aval va a estar limitado por el plazo máximo de la operación que os concedan, sabiendo que el límite está en 5 años, pero también sabemos que ningún banco está dando más de 5 años de plazo. Entonces, está ligado a la propia concesión de la financiación, que no va a acceder en ningún caso a los 5 años, y estoy viendo operaciones en torno a 2-3 años con bastante asiduidad, ¿de acuerdo? Que lo sepáis también. Y luego os comento otra línea de financiación que también existe, que es muy, muy desconocida, pero no por ello menos interesante, porque también permite el acceso. Esta es una línea que existe de toda la vida y que ahora se ha visto también reforzada por parte del Estado por la concesión de fondos que son las sociedades de garantía recíproca. Un ejemplo, si vivís en Madrid, es Aval Madrid. Cada comunidad autónoma tiene su propia sociedad de garantía recíproca. O sea, en cada comunidad autónoma de España hay una sociedad de garantía recíproca. Aquí hay pequeñas diferencias en una sociedad de garantía recíproca que también sepáis que son entidades que se consideran de carácter financiero y están sujetas a la supervisión del Banco de España, por tanto son entidades vigiladas que tienen que cumplir una serie de requisitos y trabajar con ellas no supone ningún problema. Y la compañía, las SGRs lo que hacen es exactamente lo que os acabo de explicar que hace el ICO, pero lo hace de manera permanente como único negocio, que es avalar operaciones. Tú eres una pyme que necesita una determinada financiación, en términos generales, no para COVID, sino en términos generales, la SGR funciona para cualquier tipo de financiación con unos límites, o sea, tanto de financiación de adquisición de activos, de nuevos proyectos, de internacionalización y también de financiación del circulante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es avalar esas operaciones de igual manera, de tal manera que si luego el cliente frente al banco, que es siempre a quien acude a pedirlo, el cliente entra en algún tipo de problema de pago, será la SGR la que se haga cargo de esa deuda frente al banco, ¿de acuerdo? Con la salvedad, o no, con la característica especial
que las sociedades de garantía recíproca a su vez tienen una entidad superior que es nacional, que es una compañía de reafianzamiento, o sea, va un paso por encima, de tal manera que le da más solvencia a toda la operación. El Estado también, o sea, cuando la sociedad de garantía recíproca te da parte o te avala una parte de una operación, a su vez, esa sociedad que es CERSA reavala parte de esa operación. De tal manera que frente a la entidad financiera hay todavía más solvencia y más facilidad de que podamos recibir la financiación. Bueno, pues dicho esto, que es una simple explicación de cómo funcionan el SGR y que sepáis que existe y que funciona muy bien también para la financiación, sobre todo en proximidad, esto es importante que lo sepáis, han abierto también una línea COVID, ¿de acuerdo? Y también se puede acceder a ellos y todas están dando, ya tienen en marcha operaciones para conceder en las circunstancias similares a las que hemos visto con la línea ICO. La ICO puede ser quizá más fácil, pero bueno, también puede existir, incluso podéis ir a alguna entidad financiera que os diga, oye, por el ICO a lo mejor no es posible, pero sí por la SGR. Bueno, las entidades trabajan muy estrechamente con las SGRs para ayudar a los pequeños empresarios, que ese es su objetivo final, su fin de ser, a obtener financiación, ¿vale? Hemos hablado de que tenemos que, gracias Ana Belén por el feedback, hemos hablado de que tenemos que analizar con detalle las circunstancias, tenemos que verlo tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo, que una vez que hayamos hecho un análisis sosegado, tranquilo, pero rápido, no podemos tomarnos mucho tiempo en ello, tenemos que planificar, por supuesto, con idea de corto plazo, y ahí el presupuesto de tesorería nos ayudará, pero siempre también con un ojo puesto en el medio y en el largo plazo, no lo podemos perder de vista, que una vez que lo planifiquemos tenemos que actuar, que tenemos que ponernos en marcha. Hemos visto qué herramientas financieras para la crisis específica que estamos viviendo nos han puesto a disposición para ayudarnos, sobre todo en la financiación de circulante que pueda aparecer ante determinadas necesidades. Ojo, no por último es menos importante, la evaluación. Insisto aquí un aspecto que me parece importante. Será necesario que evaluemos los planes financieros que hemos construido, que evaluemos nuestras cuentas de tesorería, que evaluemos la marcha general de las circunstancias, que estemos siempre con un ojo puesto en el exterior y otro en el interior, que estemos intentando detectar señales de por dónde va el mercado, por dónde van las circunstancias, por dónde van las administraciones públicas, de si está habiendo un pequeño rebrote del COVID y empiezan a ver las señales de alerta tempranas a avisarnos, siempre estaremos evaluando. E insisto, si evaluamos con cierta periodicidad en circunstancias normales, la periodicidad tendrá que ser mayor porque estamos viviendo circunstancias excepcionales. Y circunstancias excepcionales exigen medidas excepcionales, no lo olvidéis.